las instituciones. Y vamos a tener como comentaristas al doctor Arturo Carrillo Rojas, quien también es profesor investigador de tiempo completo, titular C, adscrito a la Facultad de Economía de esta universidad, y el doctor Samuel Octavio Ojeda Gastelum. Él es profesor investigador de tiempo completo y líder del cuerpo académico Historia de las Ideas y las Instituciones. Sin más preámbulo, vamos a dar el uso de la voz al doctor Arturo Carrillo. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Aclarando, ahorita estoy en la Facultad de Economía, ¿verdad? Pero soy, pues, mi tiempo completo aquí lo obtuve en la Facultad de Historia y aquí me jubilé hace algunos años y después de jubilado me recontrataron en Economía para trabajar mientras se pueda, ¿verdad? Bueno, entonces, después yo digo que estamos en casa. En primer lugar, quiero agradecer sinceramente a los organizadores la invitación para participar en la presentación de este libro. Para mí es un gusto hacerlo y además una satisfacción especial por la relación académica que he tenido con la autora desde hace varios años. María de los Ángeles Citlali García Murillo fue alumna mía tanto en licenciatura como en la maestría en Historia. Posteriormente me tocó seguir apoyando con asesorías el desarrollo de su tesis de doctorado. Así que creo que ya es una relación académica ya de varios años. Y veo yo que desde el inicio mostró interés por la historia económica regional y por los procesos sociales vinculados al desarrollo económico y social del Estado. Por eso resulta particularmente satisfactorio ver culminado con éxito esa trayectoria en una investigación madura, sólida y muy bien documentada. Quisiera comenzar mis comentarios sobre el libro con una idea general que me parece importante en el desarrollo de la obra. Cuando normalmente pensamos en el crecimiento agrícola del norte de Sinaloa, solemos pensar inmediatamente en el agua, en las presas, en los grandes valles agrícolas, en la modernización tecnológica o incluso en la fertilidad de la tierra. Es decir, pensamos en elementos materiales muy visibles para todos, pero rara vez nos preguntamos que en realidad, ¿qué es lo que está atrás de todo eso? ¿Qué es fundamental para la producción agrícola? Por ejemplo, ¿quién financió esa transformación? ¿De dónde sale el dinero para habilitar tierras, introducir cultivos comerciales, comprar maquinaria, sostener cosechas, construir infraestructura o enfrentar los riesgos de la producción agrícola? Y justamente ahí es donde este libro hace una aportación muy importante. El trabajo de María de los Ángeles García Murillo nos obliga a mirar el desarrollo agrícola del norte de Sinaloa desde otro ángulo, desde las instituciones financieras, desde el crédito y las redes económicas que hicieron posible ese crecimiento regional. Esa es, me parece, una de las principales virtudes del libro: desplazar la mirada hacia un tema que muchas veces permanece en segundo plano, pero que en realidad fue decisivo para entender la modernización agrícola sinaloense. La obra estudia el periodo comprendido, como ya se mencionó, entre 1937 y 1976, o sea, una buena parte del siglo XX, y se concentra principalmente en los municipios de Ahome y Guasave. A lo largo de sus páginas analiza el surgimiento y desarrollo de distintas instituciones financieras, tanto formales como informales, y el papel que desempeñaron en el impulso agrícola de la región. Y aquí quiero detenerme un momento porque me parece importante subrayar algo. El libro no estudia solamente bancos, eso sería reducir demasiado el problema. Lo que el autor analiza es un entramado mucho más amplio: bancos privados, banco oficial, uniones de crédito, sociedades mercantiles, financieras, prestamistas particulares, agroindustrias, despepitadoras de algodón e incluso relaciones personales de financiamiento rural. Es decir, el libro reconstruye todo un ecosistema financiero que operaba alrededor de la agricultura regional, y eso lo vuelve especialmente interesante, porque al final uno descubre que el desarrollo agrícola del norte de Sinaloa no dependió únicamente de la tierra o del agua, sino también de la existencia de mecanismos financieros capaces de sostener un modelo agrícola cada vez más intensivo, comercial y tecnificado. El libro está dividido en 4 capítulos y tiene una estructura bastante clara. Sin embargo, más que hacer un resumen detallado de cada apartado,
me gustaría comentar algunas de las ideas, hallazgos y aportaciones que considero relevantes. En primer lugar, me parece importante destacar el enfoque teórico y metodológico de la investigación. Yo creo que los grandes libros, o sea, los libros más importantes que como historiadores podemos encontrar, es aquellos que tienen un fundamento teórico. De la otra manera, no pasamos del plano descriptivo. Entonces, yo me he fijado en eso y son los libros que más me gustan. O sea, aquellos que tienen un fundamento teórico. Entonces, creo que es uno de los esfuerzos que tenemos que hacer y creo que ahora se está exigiendo casi en todos lados que lleve una especie de marco teórico. Este libro pues cuenta con ese respaldo teórico. La autora trabaja principalmente dos perspectivas: la teoría de la intermediación financiera y la teoría neoinstitucional. Dicho de manera sencilla, esto significa que el libro parte de la idea de que las instituciones financieras cumplen una función de intermediación entre ahorro, inversión y producción, pero también de que las instituciones, como son las leyes, las normas, las reglas, las organizaciones y las relaciones de poder, condicionan profundamente el funcionamiento de la economía. Y eso es muy importante. Durante mucho tiempo, parte de la historia económica tendía a concentrarse exclusivamente en cifras de producción, exportaciones o crecimiento, dejando en segundo plano los mecanismos institucionales o entorno institucional, como lo llamamos nosotros. Es decir, estos factores institucionales hacían posible estos procesos, pero muchas de las veces no eran tomados en cuenta. Aquí, en cambio, la autora nos recuerda algo fundamental: la economía no funciona en abstracto, funciona a través de instituciones concretas, de reglas específicas y de relaciones sociales muy importantes. En otras palabras, detrás del crecimiento económico siempre hay estructuras institucionales que organizan quién tiene acceso a esos recursos, quién puede obtener crédito y quién queda fuera de este proceso. Porque eso también hay que tomarlo en cuenta, aunque no es el objetivo de este trabajo, pero es un aspecto que queda pendiente para otros investigadores estudiarlo a futuro. Y precisamente uno de los grandes aciertos del libro es mostrar que el crédito agrícola no fue simplemente un apoyo complementario para la producción rural, fue un elemento estructural del desarrollo regional. Sin crédito, difícilmente habría existido la expansión agrícola que experimentó el norte de Sinaloa durante buena parte del siglo XX. Ahora bien, el libro también deja claro que el acceso al financiamiento no era homogéneo, no era igualitario, y este es otro de los aspectos más interesantes de la investigación, porque la autora muestra que el crédito también expresa relaciones de poder. No todos los productores tenían las mismas posibilidades de acceder al financiamiento. El acceso dependía muchas de las veces del tamaño de la propiedad, del tipo de cultivo, de las conexiones políticas, de la pertenencia a organizaciones agrícolas o incluso de la cercanía con ciertos grupos económicos regionales. Es decir, el crédito también seleccionaba ganadores y perdedores. Y eso convierte el sistema financiero en algo mucho más complejo que un simple mecanismo económico. Ya en el segundo capítulo, el libro aborda la transformación histórica del sistema financiero mexicano y su impacto en Sinaloa. Aquí observamos cómo, especialmente entre las décadas de 1940 y 1970, el Estado mexicano asumió un papel central en el impulso agrícola mediante instituciones como el Banco Nacional de Crédito Agrícola y el Banco de Crédito Equidad. A mí esta parte me gustó mucho porque precisamente mi padre, que ya murió, trabajó durante casi 40 años en estos dos bancos, antes de que se convirtiera en el Ban Rural. Se transformó después, que también ya desapareció, ¿verdad? Y ahí pues yo, siendo chico, me di cuenta no solamente de lo que estoy platicando aquí, sino de otras cosas que no se platican mucho, que es la corrupción y todas esas cosas que se da dentro del sector oficial. Pero ese es otro tema diferente, ¿no? Aquí observamos, ¿verdad?, en este contexto, que el crédito agrícola era concebido como una herramienta de modernización económica. Había una lógica desarrollista muy clara: expandir la producción, incorporar nuevas tierras al cultivo, aumentar exportaciones y fortalecer la agricultura comercial. Y por supuesto, este proceso estuvo estrechamente ligado a la construcción de infraestructura hidráulica. Las presas, los sistemas de irrigación y la ampliación de las tierras de riego modificaron profundamente la economía regional. El libro tiene el mérito de recordarnos que la infraestructura por sí sola no bastaba. Tener agua disponible no garantizaba automáticamente el desarrollo agrícola. También se requería capital, se requería dinero.
precisamente sin ese dinero no había posibilidades de sembrar, no había posibilidades de comprar maquinaria, tampoco adquirir fertilizantes, contratar mano de obra y poder sostener los ciclos productivos. Entonces es ahí donde estas instituciones se volvieron parte fundamental del proceso agrícola. Uno de los aspectos que más disfruté del libro es precisamente la manera en que aterriza todos esos procesos generales en casos concretos y muy bien documentados. Eso le da mucha vida a la investigación. Por ejemplo, en el caso de Ahome y el Valle del Fuerte, que es parte ya del tercer capítulo, la autora muestra cómo la inauguración de la empresa Miguel Hidalgo y Costilla en 1956 transformó radicalmente la dinámica del norte de Sinaloa. A partir de ese momento se amplió considerablemente la superficie cultivable y en consecuencia aumentó también la demanda del crédito agrícola. Y aquí empiezan a aparecer actores financieros muy diversos. La banca privada adquirió una presencia mucho más importante. Bancos como el Banco Noroeste de México, el Banco Nacional de México y el Banco de Comercio de Sinaloa comenzaron a otorgar una cantidad creciente de créditos, pero al mismo tiempo seguían operando mecanismos de financiamiento informal. Y eso también me parece muy importante, porque el libro demuestra que el sistema financiero regional era híbrido, es decir, no estaba solamente sentado en la banca oficial, sino también había otro tipo de intermediarios financieros que no pertenecían a esta. O sea, también participaban, por ejemplo, comerciantes, agroindustrias, despepitadoras, prestamistas particulares y redes de crédito mucho más flexibles e informales. En algunos casos, estas formas de financiamiento informal eran incluso más accesibles para ciertos productores que la propia banca institucional. Y aquí aparecen algunas historias particularmente interesantes. Una de ellas ocurre en 1938, cuando dos grandes compañías azucareras gestionaron un contrato de avío por más de $1 millón para sostener la producción del ingenio de Los Mochis. Toda la producción de caña quedaba comprometida como garantía del préstamo. Más allá de la cifra, lo impresionante es el nivel de sofisticación financiera que ya existía en la agricultura sinaloense de la época. Algo similar ocurre en Guasave, que es parte ya del cuarto y último capítulo, donde el libro documenta la presencia de numerosos intermediarios financieros informales, incluso más que en Ahome. Y eso creo que es una característica que está muy clara en el libro. Las diferencias entre Guasave y el Fuerte, una de ellas es precisamente eso, el peso del financiamiento informal. De hecho, uno de los hallazgos más interesantes es la importancia de las etiquetadoras de algodón como agentes financieros. Es decir, empresas que no solamente procesaban algodón, sino que además otorgaban préstamos y articulaban redes económicas regionales. Esto ayuda a entender que las fronteras entre actividades productivas, comerciales y financieras eran mucho más difusas de lo que a veces imaginamos. Otro caso que me llamó particularmente la atención es el de Jesús Valenzuela Viuda de Castro, una mujer que aparece otorgando créditos agrícolas en Guasave durante las décadas de 1940 y 1960. Y me parece un caso muy interesante porque rompe con ciertos supuestos tradicionalistas sobre los actores económicos regionales. Normalmente cuando pensamos en crédito agrícola o financiamiento rural para esta época, imaginamos un espacio completamente masculino. Sin embargo, aquí aparece una mujer participando activamente como prestamista en operaciones agrícolas importantes, y no es el único caso. Este tipo de hallazgos son valiosos porque enriquecen enormemente nuestra comprensión de la economía regional. Otro aspecto relevante es que el libro muestra cómo el crédito agrícola ayudó a orientar el tipo de agricultura que se desarrolló en el norte de Sinaloa. Los cultivos más beneficiados fueron algodón, trigo, tomate, caña de azúcar, cárcamo, soya y otros productos comerciales de alto valor. Es decir, el financiamiento no solamente impulsaba la producción, también moldeaba el perfil productivo regional. De ahí otra de su importancia. Y esto resulta muy relevante, porque nos permite entender que las instituciones financieras también participaron en la construcción del modelo agrícola sinaloense. Ahora, ya para ir concluyendo, desde el punto de vista historiográfico, considero que el libro realiza aportaciones muy importantes. Primero, porque incorpora de manera explícita el análisis institucional al estudio de la agricultura regional. ¿Qué es este enfoque institucional? Pues cuando a mí me tocó estar aquí en la escuela, lo utilizábamos porque Douglas North, desde la década de los 70, cuando ganó el premio Nobel, precisamente por un problema de carácter institucional, lo puso de moda. Pero ahora, hace 2 años, en 2024, nuevamente otros economistas vuelven a obtener otro premio Nobel, precisamente porque incorporan estos aspectos de la interpretación institucional para los fenómenos económicos. Y es una de las grandes tendencias ahorita. Entonces el libro se inserta dentro de esta nueva corriente. Segundo,
porque utiliza fuentes notariales y registros públicos de propiedad que hace falta que sean más trabajados por la historiografía económica regional. Aquí quisiera detenerme un momento porque eso tiene mucho mérito. Trabajar este tipo de fuentes implica reconstruir operaciones concretas, contratos, montos, actores, garantías, relaciones económicas y dinámicas locales muy específicas. Es un trabajo documental enorme y creo que eso lo lograste gracias, en este caso, ya a la tecnología, porque ya había programas en los cuales pudo ir vaciando toda la información y el programa pudo procesar la información rápidamente. En otro tiempo hubiera sido casi imposible realizar ese trabajo documental tan importante. Gracias a ello, la autora logra mostrarnos cómo funcionaba realmente el crédito agrícola en la vida cotidiana regional. No estamos solamente ante estadísticas generales o grandes políticas nacionales. Estamos viendo cómo operaban los préstamos, quiénes los obtenían, qué tierras hipotecaban, qué cultivos se financiaban y qué actores participaban en estas redes económicas. Eso le da mucha densidad empírica a la investigación. Otro aporte importante es que el libro rompe con visiones demasiado simplificadoras del sistema financiero. Aquí no aparece una oposición sencilla entre banca pública y banca privada. Lo que observamos es una red compleja donde coexistían múltiples formas de financiamiento, muchas veces articuladas entre sí. Y finalmente creo que uno de los mayores méritos del libro es mostrar que la historia del crédito también es una historia social y política, porque además del financiamiento aparecen relaciones de poder, desigualdad, negociación y exclusión. No todos se beneficiaron del mismo modo del auge agrícola regional. Por ello el libro no solamente explica procesos financieros, también ayuda a comprender las estructuras sociales y económicas que dieron forma al norte de Sinaloa durante buena parte del siglo XX. Y eso desde mi punto de vista, es una de las grandes virtudes de la historia económica, cuando está bien hecha. Permite conectar cifras, instituciones y procesos estructurales con experiencias sociales concretas. Para concluir, me gustaría regresar a la pregunta inicial. ¿Cómo se financió la transformación agrícola en el norte de Sinaloa? Este libro demuestra que detrás del llamado milagro agrícola sinaloense no solo hubo agua, tierra fértil o innovación tecnológica. Hubo también instituciones financieras, crédito, redes económicas, mecanismos de intermediación y relaciones de poder que hicieron posible, aunque de manera desigual, el crecimiento agrícola regional. Y precisamente por eso considero que el trabajo de María de los Ángeles García Murillo constituye una aportación valiosa a la historiografía económica regional y a la historiografía mexicana en general. Es una investigación rigurosa, bien documentada, metodológicamente sólida y sobre todo una obra que abre nuevas preguntas y nuevas rutas de investigación para entender las relaciones de financiamiento, agricultura y desarrollo regional en México. Muchas gracias y los invito cordialmente a leerlo. Creo que está en Amazon, así que están invitados. Creo que sigo yo. Voy a tomar la palabra antes de verdad. Bien, gracias por la invitación. Quiero agradecer también a la doctora Citlali la invitación para comentar el libro y obviamente la idea de compartir. Siempre también es grato compartir con colegas que desde otras áreas estamos con la misma línea. Explorar el pasado para desentrañar muchos de los procesos que a veces configuran las realidades de nuestro mundo presente. Entonces, quiero aclarar una cosa: yo no hago historia económica, yo no sé por qué estoy aquí. Bueno, sí sé por qué estoy aquí, ¿no? Estoy acá pues en la idea que la doctora Citlali y yo formamos parte de un mismo colectivo académico, de un cuerpo académico, y en calidad de líder, bueno, se me invitó para que comentara la obra pues de compañeros del trabajo, ¿no? Y de hacer investigativo. Quiero iniciar esta investigación. Ya Arturo ya lo dijo, el doctor Arturo ya lo dijo todo, yo no sé qué voy a decir. Cuando concluyó dije, bueno, ¿y ahora qué digo? Algo tendré que inventar. No, ya en serio, esta tesis, con la estructura que el doctor Carrillo señalaba, es el resultado de un trabajo académico previo, pues, con la cual la doctora Citlali realizó su estudio de doctorado. Y es una versión preliminar, pues su tesis de grado respectiva.
Recuerdo cuando quería iniciar, estaba queriendo presentar su proyecto. Yo traté de convencerla de que hiciera otra cosa. No es cierto, le di mi opinión, ¿no? Yo le decía, yo partía de un referente básico, que partía de que la vida económica sinaloense, había muchos mitos, parecía todo el mundo, yo tenía que ver relativizar esta idea de que el ferrocarril, el símbolo del progreso, que el progreso tenía muchos rostros, y que había que voltear por Sinaloa, por su característica de estado costero del Pacífico, había que voltear los ojos al mar también, y que también el progreso y el desarrollo y la modernización había llegado con las aguas. Y en ese sentido le propuse alguna vez, le dije, ¿por qué no estudian Malpata? Yo digo, a estas alturas de la vida, qué bueno que no me hizo caso, porque nos hubieran privado, pues, de un trabajo de investigación de esta naturaleza. Sí, cada loco con su tema, es el dicho, ¿no? Pero lo importante no es, sí, lo importante, pues, del tema es agarrarlo con pasión, con ahínco y dar resultados en el campo de la investigación. Y este es el caso de la doctora Citlali, sin lugar a dudas. Voy solamente a destacar que cuando leía su trabajo, sin ser, le digo, ni especialista, ni tener pocos contactos con la historia económica, me remontó a mi historia personal, a mi historia porterina. Mi abuelo trabajó paterno, otorgó créditos informales en la región. No sé qué tan honesto, tan pillo sería, no voy a meterme a eso, algo de haber ido. Pero formaba parte de este sistema financiero informal. Y al leerlo me remontó de manera natural a él y a una gran cantidad, bueno, un buen núcleo de personajes del área de Mocorito que se dedicaban, del sur de Mocorito que se dedicaban a esta actividad. Y dije, ¿y si había tantos? Una tía trabajaba con él, uno de los otros. Y esto me decía entonces que alguna importancia tenían estos personajes para vertebrar la actividad agrícola en la región. Y que eso entonces, y que había un gran cúmulo de personajes, de productores, que no pisaban, no cruzaban la puerta de un banco para resolver la siembra, ¿no? Los trabajos propios para hacer producir el campo y levantar una cosecha. Eso por un lado. Entonces, y lo que hace, el énfasis que me parece importante, que hace la doctora Citlali es precisamente ya lo que comentaba este elemento. Hacer una historia económica en la región centro-norte y centro-norte de Sinaloa, que va más allá del banco, más allá del crédito formal. La banca ha sido muy estudiada, más o menos con densidad estudiada, pero hay algo que todavía es débil: estudiar el crédito informal. Esto le lleva necesariamente, obviamente lo dice el trabajo, para estudiar instituciones formales, pero también las informales. Decía el doctor Carrillo, y estoy plenamente de acuerdo con él, no solamente es actividad económica, no solamente es un registro estadístico de datos, cifras, etc. La actividad económica descansa en instituciones. Y si yo quisiera escudriñarle más a la institución, también descansa en individuos. Las instituciones están compuestas por seres que de manera individual, por iniciativa propia, ingresan a este campo de actividades y confluyen, se relacionan con otros para dar pie a estas instituciones. Como también, y eso es por eso la lógica del libro, de cerrar en 76, las normas y las reglas, las normatividades, leyes, reglamentos que norman la actividad económica. Y en atención a eso, la doctora Citlali es que hace los cortes respectivos. Es decir, se mueve en algo que ha insistido mucho en la historia, la llamada historia neoinstitucional. La idea que las instituciones generan certidumbre para el desarrollo de la actividad académica económica.
Y un poco por ahí se mueve mucho el trabajo, el trabajo de la doctora Solari. No voy a mencionar la estructura, el doctor Carrillo lo hizo a la perfección, no me detengo en ello. Ya destacar y decir solamente que los estudios de la banca, el crédito, el sistema financiero, efectivamente, a partir del trabajo de CITADI tienen que ser vistos para ver sus presencias, pero también sus retos a futuro, a medida que la historia económica no llega a su fin. Como, bueno, casi muchos lo dicen, estudiar el crédito en la temporalidad del siglo XX siempre remite necesariamente a voltear los ojos a tiempos pretéritos, a cómo se va gestando este sistema bancario del siglo XX. Y esto nos lleva al problema de la moneda, vamos a ir a la de moneda, que revela financiadores del desarrollo. Es decir, siempre ha habido una gran cantidad de instituciones que forman parte de un entramado para producir la tierra, fábricas, cualquier institución. Algo que se ha insistido mucho es que, la banca, sobre todo, tiene una fuerte presencia en México en el siglo XIX. Pero también estudios al respecto han señalado que la presencia de la banca en México, por ejemplo, llegó de manera tardía a México. Si lo comparamos, incluso no solo con Europa, sino incluso con otros países latinoamericanos. Y esto me lleva a otro elemento, y un poco lo pongo como ejemplo nada más para plantearles que, obvio, en la medida que profundizamos sobre estos fenómenos, y el trabajo de CITADI es un trabajo de historia regional muy fundamentado, enriquecedor, con grandes aportes, da pie, es una pieza importante para armar un rompecabezas a lo mejor más amplio. Estudiar los fenómenos desde una perspectiva que hoy es tendencia dentro de la historia, que es la historiografía actual, la mal llamada historia global. Y esto me lleva a elementos como revisar qué papel jugaba la banca sinaloense en el escenario de la banca, los créditos en particular, la función de los créditos en México, incluso en el conjunto del desarrollo latinoamericano, sabedores de que en estos tiempos la economía sinaloense tiene conexiones con un mercado internacional muy amplio. Y el desarrollo de la banca no se mueve aislada de estos procesos. Están implícitos en el trabajo de CITADI, quiero decir. Están implícitos en el trabajo de CITADI. Lo que quiero decir es que es un reto también para futuras investigaciones académicas de poder nos abre una ventana de oportunidades que vale la pena resaltar. ¿Qué hay también más sobre el tema? Entonces les decía, estudios han dicho que es un trabajo que fue tardío, pero esto no quiere decir que no haya sido fundamental e importante. Dicen que no, el problema no es llegar primero, sino saber llegar. Y la banca en México supo llegar, ¿sí? Porque se convirtió en un elemento indispensable para generar desarrollo económico. ¿Qué más hay? Decía. Y cuando pensaba en el libro, me remitía, son reflexiones sueltas que me quedan del libro. Por ejemplo, que el problema de la banca se puede abordar desde muchas aristas. Recordaba algunas cosas que he oído sobre Argentina, por ejemplo, y esto con relación a lo que el doctor Carrillo cerraba su trabajo, su intervención, para señalar, por ejemplo, el peso, está asociado con esto, que es una banca temprana, más allá en el sur, en Sudamérica del Sur que en México. Por ejemplo, el papel que jugaba también hasta los aspectos de orden étnico en la configuración de la banca. Bancos judíos, por ejemplo, tuvieron una importancia significativa en América del Sur cuando la afluencia de la migración judía fue muy significativa en la región. E incluso en Estados Unidos también había bancos judíos. Entonces, los factores de orden institucional, no económicos, sino los factores eminentemente humanos, subjetivos, intervienen en estas actividades económicas. Forman parte, pues, la economía de un entramado de relaciones y de confluencias humanas de muy variada índole. Tenemos una banca, que sobre todo creo que Argentina colapsó hacia los años 60, que estuvo fincada mucho en inversión internacional de orden judía.
Solo por citar un caso. Por eso implicaba el asunto de que el trabajo como este puede abrir muchas perspectivas de análisis. ¿Qué otros elementos pudiera destacar sobre el respecto? La idea, les decía que faltan estudios comparativos sobre el respecto. El trabajo de ustedes es un estudio regional y vale la pena, ¿sí?, contrastar la región en función de otra. No es un propósito del trabajo, no lo podemos exigir, obviamente que no. Y la riqueza, una de las cuestiones que se han señalado mucho al respecto, es que hemos arrojado cifras, pero no le hemos dado seguimiento y puntualidad. Y aquí es donde el trabajo de le quiere mucha importancia, ya lo señalaba el doctor Carrillo. Con su sólida trabajo de fuentes, el archivo de la propiedad, el registro público de la propiedad del comercio, de los Mochis y de Guasave, nos permite humanizar esta historia económica, encontrar estos vínculos humanos que hacen posible, ¿sí?, que prestador y prestamista negocien, ¿sí?, establezcan mecanismos de negociación para poder invertir en el campo sin atención. Hay momentos, y en esto es muy puntual el trabajo, porque dicen que hay momentos, siempre hay momentos precipitantes y desencadenantes. Y lo que la doctora Citer señala es que, y voy a cambiar el concepto, el surgimiento de la presa Miguel Hidalgo va a auspiciar un factor configurante en la creación de una zona económica importante en el norte de Sinaloa. Pero que una zona que no viene tan solo por una presa, entonces que se amplíe el territorio de tierras irrigables, el área de tierras irrigables. Es decir, crear, ¿sí?, que las tierras se expanda el sistema de riego como tal. Eso no nos genera, lo que nos dice el trabajo estudiantil, eso no genera desarrollo. Ya hubo una tesis de licenciatura que estudió cómo este fenómeno generó nuevos patrones de poblamiento. Entonces va a generar nuevas áreas de irrigación, pero no basta esto, y de ahí la importancia del trabajo hacia el área, para plantearnos que sin crédito esta zona económica no podía haberse configurado como tal. Y eso es importante del trabajo. Es decir, no basta tener agua, como decía el doctor Carrillo, no basta tener tierra fértil, no basta con tener un conglomerado humano susceptible como fuerza de trabajo, como inversionista para trabajar como propietarios, sino requiere también recursos, money, dijeron por ahí algunos, para financiar la inversión. Pero no tan solo dinero, sino que el dinero fluya entre los actores económicos y productivos para generar riqueza y desarrollo. Y un poco por ahí va el trabajo. Muchas cosas faltan por estudiarse sobre este tema. Por ejemplo, no hay que hacer historia panegírica, de echarle loas a las instituciones y decir, ellas fueron el factor de desarrollo. Lo decía el doctor Carrillo también. Hay otras historias. El doctor Carrillo tiene otros datos. ¿Sí? Lo dice cuando dijo tal cual, ¿no?, muy tímidamente, y es cierto, ¿no? Hubo procesos. O sea, no todo fue miel sobre hojuelas para generar inversión. Hubo corrupción institucional, favoritismos, procesos, marginación, etcétera, que son las historias ocultas sobre la banca que todavía falta por escribirse. Por ejemplo, lo que encontraba en mi región es que en mucho estas tierras ejidales que se abrieron en los años 40 financiaron, por lo menos en mi región, en el sur de Macorís, se financiaron sobre todo, no con el ban rural, vanidad, dijeran algunos, ¿no? ¿Sí? No sé si sea más correcto el término, ¿sí? Pero con este tipo de créditos informales. El desarrollo para abrir las tierras de cultivo generadas a partir del gran segundo reparto agrario después del cardenismo, se financió mucho con el crédito informal, es decir, los prestamistas informales hicieron posible que las tierras ejidales se desmontaran y se abrieran al cultivo. Muchos de los que llegaron a este proceso de migración a establecer las tierras, una de las opciones fue irse al programa Bracero para tener recursos. Y de los que se fueron porque no había dinero para hacer producir la tierra. Los prestamistas informales posibilitaron el arraigo a estas zonas y generar esta producción. Y el trabajo del CITLAL, le digo, apunta de manera muy significativa al respecto.
qué decir más sobre esto y no quisiera ya seguir. Dije que iba a aventar ideas sueltas. Quiero decir entonces que el trabajo de Citlali es pionero en estudiar este tipo en combinar el crédito formal con el informal. En ese sentido nos abre un espectro de posibilidades para seguir profundizando en la historia económica, una historia económica que tenga efectivamente, que tenga soporte en relaciones sociales, marcos jurídicos y políticos para poder entenderla de manera más plena, más enriquecedora al respecto. Cuando leí el trabajo de doctora, también me acordé de un trabajo que surgió, creo que en 2017, de lo que dice Submentes, ¿sí? Capitalizar el campo, ¿no? Salió en 2017. El trabajo de Citlali va en esa misma perspectiva. Fue un poco antes la tesis, obviamente, pero va en esta misma lógica, ¿no? Y también me recordé el trabajo de Emilio Cebadúa, ¿no? Que se llama Bancos y Revolucionarios, alguna cosa así, ¿no? Como un asunto, entonces, cómo después de la revolución el sistema bancario pasó sobre estos nuevos actores de la revolución. En fin, decía, hay trabajos de referente. Nosotros hacemos mucha historia regional, ¿no? No son las grandes obras nacionales, pero no por abordar los aspectos nacionales y en la profundidad de la región. No tienen una gran riqueza analítica, no tienen un gran oficio de historiador, no tienen ese trabajo que es básico para todo historiador, ser campusino en la búsqueda de fuentes que nos fundamenten los fenómenos históricos. Y el trabajo de Citlali es eso. Citlali combinó, ¿sí?, el trabajo de reflexión conceptual teórica con una sólida trabajo con fuentes empíricas extraídas de archivos que nadie había consultado con antelación. Eso es digno de reconocerse, yo la felicito por ello, y decir que finalmente también los resultados de una investigación se miden por lo que sugieren, por las posibilidades que abren la investigación. Y el trabajo que el doctor Citlali ha señalado implica, le digo, puede volar mucho más si nuevos investigadores le ayudan a ponerle nuevas alas a hacer la historia económica. Sin más, yo no quisiera, nada más, no voy a meterme al contenido del libro, ¿sí? Para eso hay que adquirirlo y leerlo, ¿no? ¿Sí? A lo mejor ella les habla más un poco del contenido, pero decirles que son las nuevas investigaciones que la Facultad de Historia ha generado, ¿sí? Son los nuevos enfoques, efectivamente que se le deben mucho al doctor Carrillo, tengo que reconocer al respecto, ¿sí? Él fue también pionero en impulsar los acercamientos a Douglas North, a Fogel, etcétera, como tal. Son los que trajo a Cheruti, a Marichal, los temas, la lectura de Marichal acá, para impregnarlas, ¿no?, en el buen sentido de la palabra, a nuestros nuevos alumnos. Y producto de eso, yo quiero decirle que el trabajo que Citlali también nos presenta hoy tiene mucho de la esencia del doctor Carrillo al respecto. No son loas lo que le digo, es justo también reconocer al trabajo que nuestros profesores pioneros en esta facultad han generado acá. Ellos sembraron semillas, ¿no? El trabajo de Citlali germinó, ahorita nos da plantas frondosas, ¿no?, que han iluminado el campo agrícola, historiográfico sinaloense. Muchas gracias. Bueno, agradecemos los comentarios del doctor Arturo Carrillo y el doctor Samuel Ojeda. Entonces le damos el uso de la voz a la autora. Adelante, doctora Citlali. Bueno, muchas gracias por estar aquí presente en la presentación, ¿no?, de este libro que desde el año pasado, igual dentro de los festejos culturales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, estaba planeado no presentarse, pero por diferentes motivos que todavía vivimos de la inseguridad, se pospuso. Agradezco al área editorial, a la doctora Susana Manjarres, el haber incluido, ¿no?, este libro en la presentación, sobre todo por la importancia de dar a conocer la nueva historiografía que lanza
la editorial de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Si ustedes se han dado cuenta, dentro del programa del Festival Internacional Cultural Universitario hay mucha historiografía producida por, creo que la mayoría de los docentes de la Facultad de Historia, que uno de los principales, podríamos decir, refuerzos que tiene es la investigación. Investigación que viene desde los archivos notariales del agua, e incluso estudios desde la fotografía, la revolución, aunque diga que no estudia historia económica, ha trabajado en Maguey, las haciendas, son las que lo lean. Y el doctor Arturo Carrillo, pues sí, efectivamente no, creo que ha sido uno de los impulsores sobre historia económica, que ahorita en la Facultad de Historia y no sé en las otras universidades no ha venido a menos. Han sido más los trabajos de historia sociocultural, los movimientos sobre género los que tienen énfasis. Pero la historia económica es importante para entender sobre todo el desarrollo económico que tenemos en nuestro país y sobre todo en nuestras regiones. A mí me llamaba la atención cuando elegimos este tema de investigación, porque el norte de Sinaloa estaba tan desestudiado, podríamos decir. Era más el centro de la ciudad, la parte de Cozalá, la parte turística de Mazatlán o de los poblamientos. Decía, ¿qué pasa en el norte del estado? Entonces, con la asesoría, como ustedes saben, aquí hay muchos estudiantes de Ciencias de la Comunicación, de Historia. A los de Ciencias de la Comunicación les he impartido la parte de metodologías, en otras de seminarios, y creo que han escuchado, ¿no?, incluso hablar de ese tema en su servidora, cómo lo fue desarrollando, y la problemática de entender por qué los periodos que uno escoge, pues no son al azar. Hay una necesidad de estudiar un periodo para entender, ¿no?, lo que es, en este caso, no podría ser mal llamado, ¿no?, granero de Sinaloa, que en un buen tiempo fue eso, ¿no?, fue posicionado como Sinaloa como parte, ¿no?, fundamental en el proceso de granos para el país, incluso a nivel internacional. Cuando ustedes ven las estaciones, aquí tenemos a alumnos de Guasave, estación Mamoa, era porque ahí llegaba a la estación del tren, ahí embarcaban los productos, ¿no?, y también se desembarcaban. ¿Qué deja nuestro libro? Deja muchas aristas a estudiar. Es importante leerlo para poder entender los procesos sociales, económicos, culturales, incluso culturales, ¿no?, porque como se da la migración de otros estados por esta cuestión del reparto agrario, donde decían que los sinaloenses no querían trabajar, no es que no querían trabajar, es que no había recursos para trabajar. Entonces trajeron mano de obra, podríamos decir, malamente, más barata de otros estados como de Guerrero, Oaxaca y otros estados, ¿no? Por eso es la gran diversidad cultural que tenemos aquí en Sinaloa, incluso desde la alimentación, de los mayos, los yoremes, toda la parte norte del estado. Y decíamos, ¿por qué el norte del estado? Y al momento de estar estudiando con información, y solamente información de registro público de la propiedad, lo que se logra rescatar. Por aquí es un compañero, José Francisco Pérez Ríos, que trabaja en las uniones de crédito también en el norte del estado de Sinaloa, que su tesis de licenciatura y le dio para una tesis de maestría, sobre todo en ese solo ramo, y que venía en cómo se asociaban los agricultores para poder tener acceso a las tierras, al agua, al crédito, a los insumos, a las semillas, a los fertilizantes. Y su servidora deja de lado algo muy importante, los créditos agrícolas fraccionarios. Los créditos agrícolas fraccionarios son para el desmonte, despepite, irrigación, apertura de canales, etcétera, ¿no? Pago incluso de jornales. ¿Y por qué se deja fuera? Porque iba a ser imposible terminar un trabajo de investigación. Por eso decía el doctor Samuel Octavio, hay muchas aristas que estudiar en las investigaciones que hacemos como docentes, en este caso en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y si ustedes ven la trayectoria de su servidora, ya hay estudios sobre empresarias, de estas que nos encontramos dentro de los créditos agrícolas. Hay sobre las empresas despepitadoras de algodón como la Artes o Creighton, que también se desprende de los trabajos de investigación, incluso los trabajos de tesis de los estudiantes, como de la empresa Miguel Hidalgo, uno de los desplazamientos que hay para conformar Sinaloa de Leiva, pues el municipio, ¿no? Entonces, yo les invito a buscar este libro, ya sea en Editorial UAS o en Amazon, y agradecerles el estar aquí acompañando a su servidora, porque muchos de los que veo aquí son estudiantes, incluso de la licenciatura virtual. Muchísimas gracias por venir los que están aquí en la capital sinaloense, a los estudiantes de Ciencias de la Comunicación y sobre todo a los de nuestra casa, los estudiantes de la licenciatura en Historia.
Los quiero mucho a todos. Y a los docentes y a mis amigos. Muchas gracias. Y los invitamos a tomar los bocadillos para disfrutar este momento. Muchas gracias a todos.